Hola socias y socios de Sodimac Constructor. La madera, por su versatilidad, es un material indispensable en nuestro rubro y es por eso que podemos encontrarla en casi todos nuestros proyectos. Pero, ¿es mejor trabajar con madera seca o verde? En este capítulo compararemos ambas para que usted sepa cuál es la indicada para su próximo trabajo. Aquí comienza lo mejor. Gracias a su composición, la madera puede absorber y liberar humedad según las condiciones ambientales que la rodean. Una vez cortada, comienza su proceso de pérdida de humedad, ya sea natural al aire libre o mediante técnicas artificiales en hornos. Es así que se clasifica en madera verde o seca según su cantidad de humedad. En Chile, para que una madera sea considerada seca, debe tener una humedad menor al 19%. Y si tiene un contenido de humedad por sobre el 20%, se denomina verde. ¿Pero qué diferencia realmente a ambas maderas? Comencemos con nuestra comparación. Si se trata de estabilidad, la madera verde comienza con desventaja, ya que al secarse, se contrae y se tuerce. Es por esto que es principalmente utilizada para construcciones transitorias, donde las deformaciones no son un problema y lo que realmente se busca es un bajo costo. Este es el caso de cierres perimetrales de una construcción o para montajes. Al contrario, la madera seca puede conservar su forma y dimensiones por largo tiempo, a pesar de las fluctuaciones climáticas. Esto disminuye la aparición de defectos como arqueamientos, despegues, aberturas en las uniones y rajaduras. De esta manera, en cuanto a estabilidad dimensional, la madera seca supera a la verde. Para obtener más resistencia y prolongar su vida útil, la madera verde necesita cuidados adicionales, ya que con el tiempo tiende a degradarse. Por ello, es común que incluya tratamientos preventivos para otorgarle una capa protectora contra hongos y manchas. A medida que la madera se somete al proceso de secado, se vuelve más dura y resistente. Esto se traduce en que la madera seca posee una mayor resistencia física, mecánica y especialmente biológica, que la protege contra plagas y procesos de descomposición. En conclusión, en cuanto a resistencia, la madera seca es superior. Antes de continuar con nuestra comparación, quiero invitarlo a unirse al círculo de especialistas. Podrá acumular y canjear CMR puntos, acceder a caja preferencial, obtener un 25% de descuento en arriendo de herramientas y mucho más. Descubra todos los beneficios que tenemos para usted en círculoespecialistas.cl o en todas nuestras tiendas. Ahora hablemos de los usos que podemos dar a ambas. La baja cantidad de humedad de la madera seca reduce el riesgo de astillas, grietas o deformaciones al trabajarla, garantizando un manejo sencillo. Por ello, junto con su acabado, es la elección ideal para pisos, techos, puertas, ventanas, muebles, vigas y pilares o revestimientos tanto en interior como en exterior. Por su lado, la madera verde es adecuada para usos temporales que faciliten el proceso constructivo. De esta forma, se utiliza en estructuras de apoyo, alzaprimas, así también como en estacados, encofrados para hormigón, elaboración de embalajes como pallets y cajas. Ambas opciones cuentan con usos específicos y diferentes entre sí, por lo que podríamos declarar un empate en este aspecto. En términos de costos iniciales, la madera seca es más cara debido al proceso de secado que implica más gastos de energía e infraestructura. Sin embargo, este costo adicional puede verse compensado a largo plazo, ya que la madera seca puede agilizar la construcción y reducir los tiempos de mano de obra. Por otro lado, con la madera verde es posible que surjan gastos adicionales posteriormente, como ajustes debido a deformaciones o tratamientos específicos que se requieran. Además, se debe considerar que el costo de traslado de madera verde será más alto, por lo que si es necesario contratar un transporte y la obra está lejos de la tienda, se debe considerar el costo más alto en el flete. En definitiva, no se puede afirmar que una opción sea más conveniente que la otra. Lo esencial es considerar las necesidades específicas. Nuevamente, se trata de un empate. Aun cuando la madera seca es ganadora en esta comparación, lo cierto es que un verdadero especialista puede identificar cuál es la más adecuada. Tanto la madera seca como la verde tienen particularidades y ventajas que se adaptan a diferentes necesidades y proyectos. No olvide que las mejores herramientas las puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.